Bueno, gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de la hora que vayan a tener acceso a esta información. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes. Mi trabajo, mi labor, mi razón de ser en este momento de mi vida es el acompañamiento de personas y de grupos a través de diferentes herramientas terapéuticas. Y acá desde Inside Costa Rica hacemos este esfuerzo de tener espacios para compartir con terapeutas de distintas áreas. ¿Para qué hacemos esto, verdad? Y lo he contado en otras de las conversaciones que he tenido con personas maravillosas, como la persona que el día de hoy nos va a acompañar. Resulta que surgió en un taller la necesidad de esta como de empezar a presentar, como entrar en contacto y en confianza con distintas terapias alternativas, pero habían personas que de repente se estaban abriendo a esta posibilidad, a este mundo de lo holístico, de mirar de repente la salud, o de mirar sus problemas o sus temas vitales desde un sentir del corazón diferente y no sabían ni siquiera por dónde empezar. A razón de esto es que abrimos estos espacios en donde hemos ido conociendo diferentes terapias y el día de hoy, o herramientas de apoyo terapéutico, y el día de hoy justamente, bueno, tengo el agradable placer y muy honrada de que Lola Mendoza Cervantes esté por acá acompañándonos para hablar de constelaciones familiares. Entonces, antes de pasar y dar la bienvenida y agradecer, por supuesto, a Lola que esté sacando este rato de su agenda, que yo sé que para todos nosotros como terapeutas, en este momento en donde realmente estamos teniendo como a este repunte y esta búsqueda de gente mirando cómo sanar, cómo trabajar sus temas, diríamos, sus cargas de ya de rato, Em, pues hemos estado bastante ocupados y ocupadas. Tengo amigas y amigos que diciembre fue una locura, ¿verdad? Y justamente esto nos llama mucho más a este compromiso. Entonces, Lola, muchísimas gracias por estar acá, para darte el paso de entrada, ¿verdad? Entonces voy a contar que Lola de formación fue abogado, porque me imagino que ya no estás litigando, ¿verdad? Posee una maestría en ciencias de la educación, otra en desarrollo humano, sos consteladora certificada, ¿verdad? Y como bien decías, nieta, hija, hermana, tía, esposa, ¿verdad? Madre, sobrina, amiga, todos estos roles maravillosos que al final de cuentas son los que en la experiencia de estar vivas nos van dando este sentido y sobre todo la sabiduría para transitar. Lola, bienvenida. Muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación, que yo sé que les toco los pies a mis amigos terapeutas y ellos con todo el amor del mundo pues acceden a este espacio de conversación. Este espacio es tuyo y bueno, darte la bienvenida. Y además de esto, de una vez lanzarte la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo llega una abogada a ser consteladora, verdad? Yo creo que eso también es un tema que mucha gente le resuena porque ha hecho como una vida de carrera X, ¿verdad? Y de un pronto a otra vez como, oh, por Dios, o sea, es que yo no sé qué estoy haciendo acá. Tengo de hecho una amiga acá en Costa Rica que es jueza en el Okey. sistema judicial, ¿verdad? Y ella dice, o sea, hay algo en mí. Pero entonces contanos un poquito de tu historia y bienvenida. Muchas gracias. Agradezco que se haya abierto esta oportunidad y este espacio, y a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Pues, es una realidad el día hoy en día, esta necesidad de encontrar herramientas para sentirte mejor. Y contestando a tu pregunta, ¿cómo es que llegué a todo esto? Yo desde muy pequeña yo tenía esta necesidad de arreglar cosas, de resolver problemas. ¿Por qué? Porque obviamente lo vivía yo en mi casa. Y eran constantes pleitos entre papá y mamá, entre los hermanos. Y yo decía, no, yo quiero arreglar todo esto. Y qué mejor que la carrera de derecho, que me iba a brindar esta oportunidad. Estudié una carrera en la que yo soñaba que iba yo a ser exitosa y que iba yo a arreglar las cosas. Y la realidad y la vida me llevó a enfrentarme con situaciones que me sobrepasaban y no era lo que me gustaba y no era yo feliz. Me caso y soy madre y de repente dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y decidí meterme en la educación. Y dije, a lo mejor desde este lugar puedo arreglar más cosas. ¿Por qué? Pues porque ves a los alumnos, ellos llegan, te platican, te cuentan sus historias y,
Y yo observaba que me buscaban mucho. Entonces yo dije, no, yo tengo que encontrar algo para poder estar mejor y poderlos acompañar. Yo siempre en la ayuda del otro, no la mía, en la del otro, viendo cómo yo ayudaba al otro. Porque los demás son los que están mal, además. ¿Qué es lo Claro, que creemos? claro, porque es más fácil señalar, no es que tú no hiciste esto, tus papás, tus hijos, era más sencillo desde este lugar de empoderamiento decir quién está bien y quién está mal. Y empiezo a estudiar este enfoque centrado en la persona que estaba de moda aquí en México y ver que era la persona la que tenía todas las situaciones. Y sí me ayudó en un trazo, en un pedazo de mi camino, pero algo me faltaba. Y llego a los 40 años y sentía yo que no era feliz. Y empiezo a ver situaciones con mis hijos que me estaban descontrolando. Y entro una vez a un taller y era de constelaciones familiares sin que me dijeran que eran constelaciones familiares. Y de repente me veo a mí en mi sistema familiar y fue una revolución. Mi mente, mi cabeza, mi corazón empezó a cambiar. Y de ahí decido comenzar a estudiar esta técnica. Y yo dije hasta el fondo y con todo y voy a explorar y voy a investigar qué es lo que estaba pasando. Yo con esta necesidad de resolver problemas, pero ahora la responsabilidad venía en mí, en resolver mis problemas y voltear a mirar mi situación. Entonces, constelaciones familiares para mí llegó en un instante perfecto, porque siempre llega en el momento perfecto. Correcto. Y yo te voy a contar una experiencia que fue para mí reveladora. Cuando yo empiezo este entrenamiento, llego a un salón y con puros desconocidos y dice la directora, formen grupos de 4. Yo, perfecto, formamos grupos de 4. Y uno va a representar a tu papá, uno va a representar a tu mamá y otro te va a representar a ti y tú vas a estar viendo esa representación. Yo dije, ah, perfecto. En ese momento mi mamá estaba viviendo un proceso muy difícil porque se había caído, estaba enferma y yo era muy apegada a mi madre. Mi padre ya había fallecido. Y con unos perfectos desconocidos enfrente de mí, el que representa a mi padre le dice a la que representaba a mi madre, te estoy esperando. Y veo el amor que hay entre mis padres y veo a la que me representaba a mí queriendo jalar a mi mamá. Y esa imagen para mí fue de tanta sanación porque toda mi vida me había yo creído la historia de que papá y mamá no se amaban. Entonces, esto es lo que me ayudó a mí a entender constelaciones familiares como un proceso que se tiene que vivir, como algo que te va a llevar a ti a entender y a comprender tu historia para que tú puedas desde un mejor lugar poder estar viviendo lo que hoy a ti te está sucediendo. Y sin este velo de las suposiciones que nos hacemos mentalmente. Claro, yo llevaba 40 años pensando que mi mamá y mi papá no se querían. Y que además probablemente, por lo que me mencionas, aunque no sea igual, digamos, haciéndolo como una alusión en general, el típico tema de los hijos que han visto tensión entre los padres y entonces nos metemos a salvar a uno de ellos, ¿verdad? Entonces, Claro, pobrecita mi mamá porque es que mi papá es el malo, ¿verdad? Y yo tengo que mediar para cuidar a mi mamá, para protegerla, comillas, de él, porque él es y esta palabra que yo la voy a decir porque es que es fuerte, ¿verdad? dila. Pero a mí me mueve muchísimo esto de que la gente dice, es que es un papá tóxico, ¿verdad? Es una mamá tóxica. ¿Verdad? Yo digo, pero por Dios, ¿qué es tóxico? O sea, tóxico es, no sé, el veneno que uno pone, no sé, para las ratitas o para un insecto, Sí, ¿verdad? Que no debería de estar tal vez en el espacio sí. doméstico, pero, o sea, hablar de esto o usar este referente, este apelativo para seres humanos, a mí me parece muy fuerte. Pero bueno, en muchas de estas ocasiones la gente dice, ¿verdad? Como se ha puesto de moda el uso de esta palabra, ¿verdad? Y hablar de las relaciones y que la gente que no sé qué, habla también de los padres y se lo tira a los papás, ¿verdad?
y es claro, muy, muy fuerte. claro. Y empiezo con esta imagen y de repente llega una frase que me dicen ahí en constelaciones, porque en constelaciones se utilizan mucho frases Ujú. y dicen, el lugar determina los sentimientos. Y yo me veo en esa imagen, jalando a mi mamá, rescatándola, mi mamá queriéndose ir con mi papá hacia su destino, hacia la muerte, hacia trascender. Ajá. Dije, claro, toda mi vida he estado jalando personas, jalando y jalando. Y desde ese lugar voy a vibrar con esos sentimientos. Entonces, el lugar que yo ocupo en un sistema, en el sistema familiar, lo voy a reproducir ahí y lo voy a llevar a reproducir en los diferentes sistemas. Por ejemplo, en el sistema educativo, en el sistema religioso, entre amigas. Va a ser la misma dinámica que yo no he resuelto en mi familia, la que voy a llevar hacia los otros sistemas. Y aquí me surge una pregunta, por eso cuando hablábamos y conversábamos sobre este espacio, yo te decía, Lola, hay algunas cosas que de plano yo fijo te voy a preguntar, ¿verdad? Tres, cuatro cosas, Sí, pero hay otras que salen en este momento, porque alguien podría decir, pero no es lo que sigue haciendo, siendo consteladora y trabajando para los otros, no sigue queriendo jalar, ¿verdad? Y ahí te la dejo. ¿Cómo responderías vos a alguien que de repente dice, pero a partir de esto no sigue haciendo lo mismo? claro. Cuando te pones, cuando empiezas a trabajar como consteladora, uno de los principios es poder resolver tus asuntos con tu papá y con tu mamá y estar en el centro, sin esta necesidad de jalar, sino llevando a la persona nada más a mirar y que las cosas no sean como tú quieres. Porque ese era lo que yo quería desde la niña, desde rescatar. Desde esta otra parte, como consteladora, estoy desde la adulta y siempre equilibrándome y buscando mi centro, mostrando solamente lo que hay en el sistema familiar o con el tema que traigan a trabajar, Ujú. no queriendo resolver como antes yo lo hacía. ¿Y qué es lo que dice? Y creo que ese es el cambio sustantivo, ¿verdad? Porque podés estar en un sitio en donde acompañas, ya no estás jalando, sino estás ahí. Y la forma en que te sentís estando ahí es sustantivamente diferente. Y lo hablo Claro. porque es este asunto como el ser terapeuta es también el arte de soltar, ¿verdad? Ujú, Constantemente. Este deseo, o sea, si uno no lo ha trabajado, que creo que en algunas profesiones sucede, ¿verdad? Si no has trabajado lo tuyo, te metes de cabeza en un rol de salvador y es tremendamente conflictivo para tu propia vida, emocionalmente, desgastante mentalmente. claro. ¿Por qué? Porque ocupas otro lugar. Cuando Ujú. estás rescatando, hay un triángulo, ¿no? Que es el rescatador, el perseguidor, y y estás en esta dinámica que te desgastas. ¿Cómo sabes que estás en un lugar que no te corresponde? Porque no floreces, porque no hay esta fuerza que te impulsa hacia la vida, hacia las ganancias, hacia la abundancia. Eh, las constelaciones familiares, te voy a platicar un poco, fueron creadas por un alemán que se llama Bert Hellinger, y él es el que se va dando cuenta a través de su preparación. Él era padre jesuita, va a África y empieza a trabajar con las tribus zulus. Y ahí se da cuenta en los rituales que hay ciertos principios que rigen a los sistemas. Y esos principios han sido básicos para tener armonía y para fluir. Y son tres principios. El principio del orden, que es donde está la jerarquía, el incluir a los excluidos, que se me parece fantástico, que estaremos hablando de esto, y el equilibrio en cualquier relación. Entonces, las constelaciones familiares te llevan a mirar cómo estás tú en estos tres temas, porque desde ahí puedes tú comenzar a resolver.
Te lo voy a poner como un cuento que Bert Hellinger cuenta. El río tiene un cauce y ese cauce lo lleva hacia la expansión y hasta llevarlo hacia el océano. Pero si este río vive tormentas y vive tornados y empieza el río a tener obstrucciones porque se caen árboles, eh, porque se tiene que desviar, al final llega como un poco flujo hacia el mar. Entonces, ¿qué es lo que hace un constelador familiar? Es ir a mirar dónde eso del sistema se quedó atorado y no permite que tú fluyas hacia la vida. Correcto. Y lo interesante y lo más hermoso es que, ¿verdad? Que es esta prerrogativa también de hacerlo no desde el juzgamiento, no, ¿verdad? Creo que en esto a muchas personas cuando de repente entran a constelaciones y buscan este acompañamiento, ¿verdad? Sistémico, es como esto de decir, no hay buenos ni hay malos, ¿verdad? O sea, es salirnos de esta dualidad. Y entonces, si quieres trabajar un tema que sientes que te ha lastrado, o sea, que te ha retenido, que te ha disminuido el cauce, como acabas de decir, como puede ser un abuso sexual, es complejo, pero es desde la rendición. De aquí no vienes a sanar algo porque hubo un malo, ¿verdad? Sino es cómo reconciliar y cómo trabajar en hacer esta integración de historias que parecieran ser como diametralmente opuestas. Claro, porque hay que ver dónde se rompió el amor, dónde hubo esta desconexión que te impide a ti seguir adelante y que seguramente estás en una repetición con el sistema familiar, porque aquí lo que se mira es a quién más le sucedió del sistema. No soy la primera generación a la cual le suceden cosas inéditas. Conforme vas trabajando, te vas dando cuenta que son lealtades las que vas viviendo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Parte de lo que me llevó a mí a estudiar constelaciones es que mi primer hijo no se llevaba con su papá. Yo pensaba que había yo hecho lo perfecto, había encontrado el hombre perfecto, me había casado, tener un hijo, todo como lo decía, El como tiene manual. que ser, el manual, ABC. Entonces, ahí está tu papá para que tú lo quieras, mijito. ¿Y qué sucede? Nuestro hijo no se llevaba con su papá y yo no entendía por qué sucedían estas situaciones. Y a los 13 años, él comienza a tener problemas en la escuela, empieza a tener una especie de bullying, y empieza a aislarse. Viene el segundo hijo y resulta ser que a los 13 años él jugaba fútbol americano y era su pasión. Y de momento, un día, me hablan de la escuela que el niño no se podía levantar. Había tenido una fractura en un disco y ya no podía volver a jugar. Yo decía, bueno, ¿esto qué está pasando? ¿De dónde viene? Y conforme voy estudiando, voy integrando en las constelaciones, me doy cuenta que era una lealtad de mis hijos, de nuestros hijos, hacia la pérdida de mi papá. Yo tenía 13 años cuando mi papá muere y yo nunca había hecho el duelo. Yo ya tenía 40 años y yo no me había dado cuenta que la niña se quedó mirando a ese papá, idealizando a ese papá. Sí, Entonces, ¿quién tenía que hacer el trabajo? Yo. Si yo quería que mi hijo, porque es muy fácil ponerlo afuera, quiero que mi hijo se lleve con su papá. No, era yo, tenía que volver y reconectar con papá, porque mamá, por su gran amor, no me había permitido acercarme a él. ¿Cómo no me había permitido? Hablaba mal de él, lo excluía, no lo miraba con amor. Todas esas historias que me utilizaba de confidente, era yo el medio para ir a reclamarle a papá, yo siempre en medio, ya sabes, yo rescatando. ujú, Entonces vas viendo las diferentes aristas y los diferentes trabajos. ¿Y cómo se ve el resultado? Porque los hijos van mejor, porque observas que las relaciones se van fortaleciendo. ujú. Lola, y aquí algo, diste en algo que también me parece súper importante de llamar la atención, porque alguien puede decir, ¿verdad? Escuchándote, dice,
pero acaba de decir que los papás en el fondo se amaban, pero ahora dice que no, ¿verdad? Y cómo es distinta esta parte que yo siempre les digo a la gente, es como, esto es como el lustre, o sea, en una torta, ¿verdad? En un queque, como decimos en Costa Rica, el lustre es como lo que le colocas encima al pan, ¿verdad? La parte decorada, lo que logras ver, lo que a veces se ve bonito, o que decimos que mal quedó, ¿verdad? Pero tal vez la masa está rica o tal vez la pasta está no está sabrosa. O sea, hay una parte visible Ujú, y que ujú. aquí entramos justamente a la esencia de las constelaciones, ¿verdad? Porque es como, hay una parte visible que en donde vos dices, ok, mi mamá hablaba mal de mi papá, ¿verdad? Hacía todas estas cosas que acabas de enumerar, pero en tu constelación sale que se amaban, ¿verdad? Y Sí, digo, ¿what? ¿Qué es eso, verdad? ¿Cómo es posible que esas dos cosas, verdad, estén? Cuéntanos un poco de eso. sí, y para mí fue impactante y fue como algo se movió dentro de mi corazón y decir, sí se amaban, pero era una manera que ellos interpretaban un juego que había entre ellos de parecer que se odiaban, pero en el fondo, en el alma del sistema, se escogieron el uno al otro y había amor entre ellos, porque uno, uno como hijo, cuando se cierra la puerta de papá y mamá, uno no sabe qué pasa adentro. Y también venía con la historia de mamá. Mi mamá había quedado huérfana muy pequeña. Mi mamá a los 13 años también quedó huérfana de mamá. Su papá no la reconoció. Entonces no había reconocimiento de esos hombres. Ella no podía, tenía esa carencia. No podía reconocer a los hombres. Entonces a mí no se me había permitido reconocer a los hombres y por lo tanto a mi hijo no podía contactar con sus hombres. Que ahí es donde yo tengo una especulación, Lola, y te la dejo ahí, ¿verdad? Con respecto a lo sistémico. He venido como mirando que el sexo de los hijos nos habla como hacia dónde apunta el trabajo, ¿verdad? Ay, totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, es como si tienes hijos varones, mira, mira papá, hay algo ahí, ay no, yo me llevo muy bien. Ujú. Bueno, es súper, qué bueno que te llevas bien, pero es como, y cuando son puras niñas, igual lo mismo, ¿verdad? O Sí, sea, yo también tengo esa sensación y he trabajado y he comprobado en muchos de los casos que el sexo de los hijos que uno tiene tiende mucho a ver con el linaje con el que necesitas tú seguir trabajando. ajá, sí, Bueno, y ahora me gustaría comentarte algo. dale, dale. ¿Cómo es una constelación familiar? Porque tu público, mi público, que a lo mejor está interesado, quisiera saber. Lola, ¿qué pasa? Sí, más bien te iba a preguntar porque es que vas a hablar ahorita, pero como bien sabemos, o sea, hay constelaciones grupales, individuales, entonces tal vez, no sé si nos orientas como en esto, como eh, ¿qué es una constelación? Es que ya diste el ejemplo y yo siempre digo que es difícil definirla, pero bueno, intentémoslo. Sí, Y luego intentémoslo. los pones como los escenarios, cómo llega una persona a vos y cómo la atiendes en qué escenario y demás. Ok. Las constelaciones familiares, las tradicionales y como comenzaron con un grupo de personas. Un grupo de personas se reúne, generalmente son desconocidos, son invitados a lo que se llama una constelación familiar. Estarán de 6, 15 personas ahí presentes. Hay un constelador, alguien que ya ha trabajado sus temas, alguien, eso sí es importante, que ya lleve un buen camino trabajado, porque Bert Hellinger decía que una constelación depende mucho del trabajo de un constelador. Lo que yo ya haya trabajado con mis temas. Entonces está la persona que es el constelador y alguien pone, los que llegan ahí tienen un tema a trabajar. ¿Qué sería un tema? Dinero, pareja, salud, enfermedad. ¿Qué es lo que necesitan trabajar? ¿Qué es lo que no está fluyendo? Se les invita a una persona, se sienta junto al constelador, le dice cuál es tu tema a trabajar
y se prefiere que sea en un minuto, que describa más o menos el tema, no que se alargue, se extienda, cuál es el tema que quiere trabajar. Y ya que se define el tema a trabajar, se le pide que escoja unos representantes para el tema que quiere. Por ejemplo, yo quiero trabajar mi relación con mi madre. Entonces, escoge a alguien que represente a tu mamá, escoge a alguien que te represente a ti. Y tú sentada, que pusiste el tema, vas a ver qué es lo que está pasando en esa relación. Porque entonces ahí te va a aclarar qué es, cómo se están llevando y cuál es la dinámica. Porque en ese momento se trabajan en 3 tiempos. Presente, lo que está sucediendo; pasado, lo que las conectó como madre e hija; y el futuro, cómo va a ser el resultado a partir de lo que descubras tú. Y entonces ahí empiezan los movimientos, ahí empiezas a darte cuenta. Es mirar cómo estás tú en esa relación. En constelaciones grupales trabajan todos. ¿Quiénes trabajan? El que pone el tema, el representante y los que observan esa dinámica. Y tú que has asistido a constelaciones, podrás darme la razón. Los temas siempre impactan. Hay algo que dices, qué raro, pero ese tema es mi tema. O cuando te escogen de representante, es que a mí me pasa exactamente lo mismo. Siempre se está trabajando. No sé si tengas alguna duda. No, 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 justamente el fin de semana que tuvimos encuentro, hablaban las chicas de eso, ¿verdad? Cómo los otros temas reflejaban y yo les decía, bueno, en algunas ocasiones mirar, porque el punto de partida para transformar cualquier circunstancia en nuestra vida es hacerlo consciente. Ese es paso uno, digamos. Y en algunas circunstancias, el paso uno es liberador y resolutor, digamos, o sea, ahí ya lo dejaste. En algunas otras cosas, pues claramente no, ¿verdad? Entonces yo les comentaba y les mencionaba y les decía, bueno, puede que haya algo de esto que les haga esta toma de conciencia de las constelaciones de las otras personas participantes, de las otras chicas, pero no necesariamente eso resuelve tu tema que has descubierto, Claro. ¿verdad? Es como, ok, a partir de ahora tomo conciencia de que esto era un tema en mi vida, ni siquiera lo sabía, y era un tema en mi vida, Ujú. ¿verdad? Y me percato o me permito como estar atenta de si en alguna forma o alguna medida empiezo a proyectar algo de este tema en un evento futuro, lo cual me diría, ok, ya lo viste en una constelación de alguien más, pero necesitas trabajarlo. Claro. ¿Verdad? Entonces, es como estos diferentes, digo yo, como niveles, ¿verdad? O sea, de resolución que pueden ser nada más por la toma de conciencia. Pero hay muchos, me atrevo a decir que bastantes temas en nuestra vida que el darnos cuenta fue sustantivo, pero desde ahí no se transforma porque tal vez su origen es muy profundo dentro de las lealtades del sistema, ¿verdad? Dentro de la dinámica familiar que está ahí envuelta. Claro, eso te ayuda al primer paso, pero hay paso uno, paso 2, paso 3 y paso 4 para poder llegar a dónde sucedió, cómo se dio y de qué manera te impactó. Porque lo puedes ver con los hijos, con los hermanos, ¿no? Venimos de la misma familia, pero cada uno tiene una historia de cómo fue papá y cómo fue mamá. Entonces, ¿cómo a mí me impactó esto que hoy yo estoy mirando? Sí. El fin de semana vinieron justamente unas hermanas a constelar, 3 hermanas. Mm. Y una de las preguntas de otra de las participantes fue, ¿y si una de ellas trabaja mamá, las otras también? Y yo, sí, porque todas son relaciones independientes, esa es la relación de la persona con su madre, ¿verdad? Y el hecho de que una hermana trabaje esta relación, le beneficia a ella la relación con su propia madre. Las que están ahí por defecto observando, pues también logran de repente esto, integrar, interiorizar cosas. Pero no, y todo es sanación para el árbol al final, de alguna manera, ¿verdad? El movimiento amoroso, pues también repara, ¿verdad? Pero no tiene un impacto.
directo, digamos, como, que mi hermana consteló la relación con su mamá, ahora yo voy a estar bien con mi mamá, no. Sí, no, 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 no. Porque cada uno Y tiene que, su tema. y que aquí viene la otra pregunta, ¿verdad? También cómo hay temas que aunque los constelemos, ocupamos o ya sea seguirlos trabajando con alguna otra constelación, el mismo tema o decimos como un tema secundario o derivado de, o eventualmente, no sé si vos sugerís, recomendás, ¿verdad? Porque, digamos, las constelaciones son, aunque Hellinger planteaba de que eran una herramienta terapéutica, ¿verdad? O sea, para alguna gente es una terapia en sí misma. Para varias amigas consteladoras es como hay temas que nosotras trabajamos en una constelación y sabemos que hay algo más que hacer. O sea, yo recuerdo que una de las veces que tuve sesión contigo, ¿verdad? Trabajamos un tema de pareja y ese ha sido un tema en mi vida, digamos, por el nivel de lealtades depositadas ahí entre los dos sistemas, o sea, por mucha confusión que se ha ido guardando en el árbol a través de la historia, ¿verdad? De generaciones. Y ha sido un tema que yo he tenido que utilizar más constelaciones y otras herramientas terapéuticas para seguirlo moviendo, pero tal vez si nos cuentas ahí un poco como qué te sugiere cuando alguien llega, trabaja un tema contigo y, y luego la persona te busca y te dice, ay, Lola, siento como que necesito hacer algo más. Sí, es súper interesante lo que dices. En un principio, cuando se crearon las constelaciones, Bert Hellinger decía que se trabajaba una sola vez y que ya no se volvía a trabajar ese tema. Y también decía él, esto va siempre evolucionando. Son movimientos que siempre van evolucionando. Y en los últimos años él decía, las veces que se necesite trabajar, hay que trabajarlo, porque a lo mejor resolviste un pedacito, una arista de esta relación, pero hay que revisar las otras relaciones. Te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo a mi papá, lo tuve que trabajar 4 veces, porque yo seguía en la sintonía de la niña, no podía hacer la transición como adulta. Por más que yo quería, no podía hasta que logré despedirme de mi papá. Pero ¿qué pasa? No había yo visto la relación de mi papá con su papá, la relación de mi esposo con su papá. Y por ahí voy trabajando y voy descubriendo otras partes que me van sanando. Siempre encontrar una nueva mirada es sanador. Sí. Sí, sí, esa parte y lo que acabas de decir, bueno, imagínate, yo, una historia también de lejanía con mi padre por lealtades para con mi madre, ¿verdad? Y yo, en la reconciliación con mi papá, o sea, hice diferentes terapias, pero puntualmente a nivel sistémico, o sea, hice como, no sé, ya en el último momento, o sea, porque te estoy hablando de 23 años de no hablar con él. ¿Mm? ¿Verdad? Estar él en vida y no tener contacto con él, porque este era el mandato de la madre, ¿verdad? Eh, y cuando yo empiezo a hacer este movimiento de acercarme a él, Lola, tuve que constelarlo, incluso porque él estaba mal de salud y había un tema ahí de un fallecimiento cercano, de un hermano y todo, pues entonces fue como tuve que constelarlo como 2 o 3 veces, en términos como de 2 meses, ¿verdad? Y en cada constelación se veía el movimiento que venía de la constelación anterior y el cambio que se había dado, ¿verdad? Pero era un tema verdaderamente complejo, digamos, en mi sistema, por mucha carga que había depositado en la relación padre e hija, ¿verdad? Y bueno, ha sido muy hermoso poderlo hacer, pero verdaderamente, y yo aquí es donde digo, ¿verdad? La gente que a veces dice, yo voy a trabajar la relación. Yo ya sané la relación con mi Ah, mamá. sí. Yo sané la relación con mi mamá. Ayer me pasó. Sí. ¿Por qué no se sana? Cuéntanos, compártenos. Porque mamá es todo, obviamente, mamá y papá. Porque vas descubriendo pedacitos que tú encontraste, que se te van revelando nueva información. Y a lo mejor trabajaste a mamá en el abandono, pero también hubo una parte donde mamá
eh, no solamente ser abandono, sino que hubo un rechazo. Ajá. Y se te van presentando circunstancias que dices, bueno, tengo que regresar. O sea, la sanaste por una parte, pero hay miles de partes. Hay un ejercicio que me encanta que hicimos en un taller, donde te ponía un representante para tu mamá y tú ibas y, y mirabas a mamá de diferentes lados, a la representante, y te dabas cuenta cómo mamá tiene muchos lugares de donde mirarla. Y siempre vamos a querer más, siempre vamos a querer más. Y hasta que podamos parar esto y voltearnos hacia nuestra vida, esto es un continuo fluir. Ujú. Sí. Está este asunto incluso, yo lo que les digo es como cuántos miles, lo que acabas de mencionar, de memorias tenemos. Y Mm, yo le digo a la gente, no, es que la Lola de hoy, 18 de enero, aquí conversando sobre este tema, esta, bien con mamá. ¿Ok? Ese es el paso definitivo, la de ahorita, ¿verdad? La que Sí, puede interaccionar con ella y no dejarse, comillas, y muchas comillas, herir por, ¿verdad? Porque en realidad no nos hiere, sino que simple y sencillamente no cumple la expectativa que nos hemos creado, pero bueno, es como la de ahorita es la que está en un lugar mejor para relacionarse. Bueno, no sé si tu mamá está en vida, pero digamos, es como esta versión tuya, sí, sí, sí. pero de, como dijiste, de los 40 para atrás, o sea, tenés miles de proyecciones de memorias con mamá y algunas más dolorosas que otras, ¿verdad? Entonces, sanarlo ahorita, trabajarlo ahorita, comprenderlo ahorita, empezar a integrar ahorita es súper bien de aquí en adelante. Pero claramente en nuestra vida estamos proyectando y viviendo temas vinculados a las memorias de dolor que no hemos terminado de resolver, de la infancia sobre todo. Claro, claro. Y bueno, en esta parte, trabajar presencialmente es muy enriquecedor. La otra parte es trabajar en sesión individual, que esa me encanta a mí. Ujú, En esta sesión individual, tú haces una cita con un constelador y vas a su espacio o lo puedes hacer a través de internet. ¿Y qué es lo que utilizan en lugar de personas? ¿Qué es lo que da la información para hacer la constelación? Se utilizan diferentes objetos, los muy comúnmente llamados estos objetos, ujú, que yo tengo varios, que para representar diferentes dinámicas. Se pueden utilizar en la consulta también objetos de madera. Estas figuras se utilizan mucho dentro de la constelación, para hacer la constelación. Todos los objetos hablan. Hay quien utiliza animales para hacer la constelación. ujú, Hay consteladores que utilizan el tarot como, como una forma de trabajar en una consulta individual. Es un tarot terapéutico. Hay también unas cartas que utilizo para constelaciones familiares ujú, que también te ayudan a trabajarlo con el consultante. También utilizo crayolas para hacer dibujos y con eso también se puede hacer una constelación. Huellas, así como si fueran piecitos para poner y representar a a los que están involucrados en tu tema, ya sea papá, mamá, la pareja. Esa es otra manera de constelar. Entonces puede ser presencial o puede ser individual. ujú, Hay quien utiliza, hay una nueva tendencia a utilizar constelaciones fluviales, también es otra técnica, lo hacen con una alberca y se ponen diferentes objetos y ahí se hace la constelación. También hay constelaciones con caballos, se utilizan diferentes animales y ellos ayudan a dar la información. Entonces, esos son diferentes tipos por si dicen, ah, no, es que es presencial, no, también hay de manera individual y también da una información valiosa que te ayuda a ti a sanar, grupal e individual. grupal e individual. Uh -huh. Perfecto. Y sí, y presencial o en línea.
o en línea. Te voy a dar otra nueva manera que se está trabajando gracias a la pandemia. Voy a cerrar la ventana. También haces la consulta con el constelador en línea y se invita virtualmente a diferentes personas a que asistan dentro de la sala, y también se trabaja cada quien en su casa desde su computadora, está dando una información y actúan como representantes. Esa es otra variante de las constelaciones y hacia donde se ha movido esta nueva tendencia. Correcto. Sí, más los programas que también utilizan esto mismo, estas figuras que acabas de mencionar, pero en una hoja, ya sea de un programa o una hoja informática, incluso hasta en un PowerPoint ponen así las figuras. Sí, también ponen las figuras. Hay mucho. Sí, de hecho hasta con saleros lo puedes hacer. Con cualquier objeto que tengas tú en tu casa, el constelador va a poder leer y ayudarte a comprender qué es la dinámica que tú estás viviendo. Correcto. Sí, ay, algo te iba a preguntar, pero bueno. Entonces, ¿es menos efectiva? ¿Es más efectiva? Cuéntanos un poco. Yo la encuentro igual de efectiva. Tanto presencial, hay quien le gusta más la sensación, obvio, de abrazar, de sentir, de, de vivir la emoción. También lo puedes llevar haciendo un trabajo profundo desde tu casa, porque los objetos te ayudan a identificar y te anclan sobre cómo está tu dinámica y tomas esta conciencia. Yo la encuentro igual de efectiva. Ujú. Sí, ¿qué más me queda por preguntarte? Es que hemos hablado tan rico, Lola. Bueno, te voy a platicar cuáles serían los Dime, temas, qué temas dime, puedes llevar a constelar. por favor. Va. Mira, dentro de los temas que puedes llevar a constelar, van a decir, ah, bueno, ya lo resuelve todo, pues casi todo. Ajá. Puede ser desde enfermedades psíquicas, enfermedades emocionales, depresiones. Yo estaba muy ligada con la depresión de mi mamá y alguna vez pude mirar esa depresión y cuál era el mensaje de esa depresión. Eh, También me di cuenta como a la misma edad padecí la misma enfermedad de hipertiroidismo que mi mamá. Y esta forma de cómo ella no se amaba a sí misma. Entonces, temas en los que te encuentres de salud mental, de salud psíquica, todos ellos los puedes llevar a trabajar en una constelación. Otro tema que es muy interesante es el de migración, inmigración, inmigración. ¿Por qué? Porque eso causa un trauma dentro de los sistemas familiares. Y no tiene que ser que migres de un país a otro, porque vas a decir, bueno, pues yo siempre he vivido acá. De una ciudad al campo, del campo a la ciudad, de una casa a otra. Todo este proceso que se vive y todo este camino, porque el llegar a un nuevo país, el llegar a un nuevo lugar, necesita llevar un proceso de aceptación hacia los que se quedan y cómo voy a ser recibido al lugar donde yo llego. Y todos en nuestra historia transgeneracional tenemos temas de migración. Aquí en México, bueno, donde yo vivo en Puebla, hay mucha migración del Líbano. Entonces, ver, porque cada país tiene sus características, ver cómo esta migración, el haberse subido a los barcos, quién se quedó, qué sucedió en los barcos, fue una constelación maravillosa donde esta hija no podía florecer en la vida, no le iba bien el trabajo, no le iba bien el matrimonio, no le iba bien. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando se hace la constelación, se revela que la bisabuela dejó a una hermana y esa hermana murió por no haber tenido suficiente comida. Entonces, mirar y honrar a esa situación de migración que se vivió
ayudó a que ella, en cuestión de un tiempo, pudiera encontrar un trabajo y que poco a poco se sintiera un poco mejor, Ujú, ¿no? claro. Eh, temas que son muy importantes son primero, adopciones. Ujú. Yo, maternidad, adopción y concepción asistida. Concepción asistida igual de fuerte que la adopción. ¿Y a qué te refieres tú con igual de fuerte? Fuerte en el sentido de que, bueno, no sé, te voy a decir tal vez lo que yo he hecho como mi lectura con el tema de las adopciones. Sobre todo en familias o en matrimonios que terminan sin poder tener hijos, ¿verdad? Que ahí ya hay una carga normalmente. Y esto de no poder tener hijos y por motivos que aparentemente están los dos casos, ¿verdad? Como supuestamente tendrían que poder y no pueden, ¿verdad? Entonces uno dice ahí sistémico, hay un bloqueo del sistema protegiendo algo o cuidando algo, pero también están los otros que tienen una afección particular que también normalmente es sistémica. Sí. Pero bueno, ¿verdad? O sea, que tienen algún padecimiento ahí particular. Pero lo que he visto ha sido mucho, bueno, en medidas de reparación, ¿verdad? Entonces, no tienen hijos propios y terminan adoptando para reparar los hijos abandonados del sistema, ¿verdad? De alguna manera. Entonces es como los hijos que nuestra familia dejó abandonados, ahora nosotros recogemos los hijos que abandonan otras familias, ¿verdad? Por un lado, esa dinámica muy, muy fuerte. De hecho, tengo un caso de primera mano que va por esa línea. Pero en el tema de la concepción asistida es finalmente, ¿verdad? Uno de mis maestros decía que la concepción asistida es como, ay, voy a decirlo como lo siento en mi corazón, es querérsele imponer al sistema. O sea, el sistema te está diciendo, aquí hay algo. Y es en vez de abrir tu corazón y mostrar que a veces no se hace por ignorancia, ¿verdad? Porque no sabemos que existen estas posibilidades. La gente insiste, 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 insiste. Y luego tenemos un hijo que va en contra del sistema, ¿verdad? Y que consecuentemente carga una exclusión en sí misma, ¿verdad? O sea, es como nació siendo excluido, Ujú. precisamente, porque nació a la fuerza, ¿verdad? Y es difícil decir esto porque yo entiendo que hay muchas personas que anhelan en su corazón el convertirse en padres o madres, ¿verdad? Y es totalmente válido, pero es justamente también lo que pasa en algunos casos de concepción asistida, que han intentado de todo, no pueden tener hijos, terminan adoptando y una vez que adoptan, queda embarazada. Sí. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio de rendición, hay un ejercicio de rendición al destino, a la realidad, y algo se libera en la memoria del sistema. Pero bueno, los dos casos a mí me parece que son bastante fuertes en ese sentido, ¿verdad? La concepción asistida, la carga que genera para con el hijo. Y he tenido casos de mujeres que han pasado por fecundación in vitro, que luego lloran a sus hijos, ¿verdad? Perdidos a esos óvulos fecundados Sí. que terminan siendo hijos energética y espiritualmente, ¿verdad? Y alguien puede decir, qué absurdo, cómo llorar, ¿verdad? Cómo llorar un tubo de ensayo, ¿verdad? Y ahí está el dolor de una madre. Entonces, es difícil, Lola, es complejo. Sí, y como lo hablamos desde un principio, desde lo racional dices, ¿cómo le vas a llorar a un tubo de ensayo? Pero cuando abres una constelación y alguien te representa y está mirando al suelo y hay tantas pérdidas, porque esta madre no se despidió de esa energía, de esos óvulos, de eso que representó vida, es cuando empiezas a contactar de nuevo con la vida. Y hay todo un tema en esto. Puede ser, no, no puedo tener hijos porque en mi árbol hay mujeres que murieron dando a luz. Pues no quiero morir, por lo tanto no tengo permiso de tener más hijos. Hay nuevas maneras de conformarse la familia, donde hay vientres alquilados. Entonces, las constelaciones dan una manera amorosa de mirar y de incluir a todos los que contribuyen para este sistema
y qué historia estás queriendo reparar o estás queriendo repetir a través de esta dinámica que tú estás viviendo, porque también se puede volver un tema de vida. Ujú. Y esto que acabas de decir, ¿verdad? Ahí estuve como leyendo un poco sobre este asunto precisamente de los vientres de alquiler, ¿verdad? Y demás. O sea, un hijo que aunque puede ser óvulo y esperma de papá y de mamá, pero crecido en un vientre de alquiler, desde el alma a quien considera su madre es a esa mujer, Sí, no es a la que dio el óvulo, ¿verdad? Y el sistema, o sea, y se carga con la información genética y epigenética de, ¿verdad? Básicamente de ese sistema de esta otra mujer, ¿verdad? Que lo tiene 9 meses y además de eso sufre unas heridas tremendísimas vinculadas a la parte del rechazo con la mamá original, ¿verdad? De abandono de la segunda, o sea, es una cosa tremendísima cuando uno se pone a dimensionar todas las implicaciones que tienen los diferentes puntos, es como, es mejor trabajar lo sistémico para sí, es tratar de mejor, resolverlo, ¿verdad? Y de claro, repente entrar incluso hasta en paz, o sea, si al final de cuentas no es de que vas a hacer una constelación porque querés quedar embarazada, puedes hacerlo y es perfectamente válido. Ahí te va a mostrar qué es lo que está como de repente limitando o bloqueando eso. claro, claro. Y es, yo diría que se debe de hacer cuando hay todos estos temas, porque te vas a dar cuenta amorosamente que los sistemas necesitan estar completos y todos necesitan ser mirados, reconocidos, agradecidos e integrados. Entonces, ese tema me encanta. Y también está otro tema que es la adopción. Hablan de adopción, buena adopción y mala adopción. ¿Por qué es una buena adopción? Porque desde qué lugar tú escoges y decides ser padre. Si es para llenar un vacío, si es para complacer al otro, para que el otro no se vaya. Todo eso tiene que ver y se sugiere. Había una maestra especializada para eso. Para todo siempre hay un especialista. Hacer una constelación para recibir a esta nueva familia, porque dicen, se van a acostar 6 en la cama, ¿no? Los padres de este niño, los padres adoptivos, porque serían 6, serían 4. Sí. Ujú. Entonces, ese es un tema. Y otro tema que también se puede llevar a constelaciones familiares, son los temas legales. En Brasil ha habido un boom acerca de los temas legales. Y de hecho, en las cortes se ha permitido que se trabaje como previo a los juicios, antes de sentarse con los abogados, hacer una constelación. ¿Por qué? Porque ayuda a mirar desde otro lugar los temas legales, como herencias, divorcios, eh, situaciones muy complicadas donde hay víctimas y victimarios. Constelaciones tiene una parte muy enriquecedora de víctimas y victimarios, aquellos que hacen daño al sistema. Anteriormente, en las primeras constelaciones, Bert Hellinger decía que se salga del cuarto, se cierra la puerta, no se vuelve a saber nada de él. Y él dice, conforme pasa el tiempo, no, porque lo estoy excluyendo. Entonces, aquellos que cometieron algo en el sistema, hay que incluirlos. Todos pertenecen. Entonces, es una dinámica que ayuda a mirar desde otro lugar estos temas que pueden favorecer hacia una mejor solución. Y creo que ahí es donde tomamos o nos damos porque otra vez es como nos salimos de la lógica dual de este es el bueno o esta es la buena y él es el malo, ¿verdad? Muy típico y aquí con todo el amor y demás, pero el tema de violencia de género es exactamente lo mismo que acabamos de hablar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un femicida termina siendo parte del sistema familiar de la mujer en la que asesina. Y ¿Sí? esta mujer también, parte del sistema familiar del victimario, ¿verdad? Entonces, y hasta que no se haga este acto de humilde reconciliación, porque tiene que ver con un acto profundamente de humildad,
los patrones de violencia van a seguir replicándose porque siguen habiendo excluidos y entonces, ¿verdad? O sea, es como que se sigue activando el patrón, o no sé qué opinión te merece. Sí, y sabes, he visto constelaciones donde fallecidos de los 2 lados, de los 2 sistemas, o de los muchos sistemas, y te das cuenta, y la frase dice: "En el mundo de los muertos todos somos iguales". Entonces, ahí, cuando uno ya está muerto, ya no hay esas fricciones, somos los vivos los que tenemos todavía esta necesidad de ir a vengar, de ir a hacer y de persistir en esta necesidad de justicia. Entonces, Ujú. ayuda a mirar, porque también están las violaciones, donde son temas más comunes de lo que uno creyera. Entonces, a mirar desde otro lugar, porque si es un extraño, es a integrar al extraño, pero si es papá o si es mamá o alguien muy cercano, si es el tío, ¿cómo puedes mirar este tema y cómo lo puedes integrar dentro de ti? Que te ayude a estar en la vida. Sí, y este asunto, y para terminar, un tema chocante dentro de este tema, que es precisamente el asunto, por ejemplo, no recuerdo si era Joan Garriga o alguien, o si fue el mismo Hellinger el que lo mencionaba, este asunto de que, por ejemplo, en el abuso sexual entre padre e hija, por ejemplo, o hijo puede ser, siempre, 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 mamá está de por medio. Es decir, nunca es, o sea, es como que en alguna medida, es decir, básicamente el otro progenitor siempre es cómplice, Sí, comillas, ¿verdad? O sí, sea, es como parte de esto, porque entonces entramos mucho como a querer decir es que este progenitor es el bueno, entonces reforzamos otra vez esta lógica de exclusión, ¿verdad? Este progenitor fue el bueno, pero siempre se ve, por ejemplo, en muchas ocasiones, la relación de pareja estaba tan desgastada, ¿verdad? sí, Que existe esta otra parte, ¿verdad? De parte de la propia dinámica de pareja, la madre sabe que está este compromiso porque es parte de la razón de ser de la pareja, ¿verdad? El encuentro sexual, y entonces ahí la hija se ofrece, ¿verdad? En el famoso que tú y yo conocemos, mamá, yo por ti. yo por Yo ti. hago lo que tú ya no quieres hacer. Sí, 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 efectivamente. Entonces, esto te ayuda a ti tener más herramientas que te puedan liberar y te puedan llevar a otro nivel para que puedas transitar en la vida con menos carga. Claro. Lola, cuéntanos, bueno, ya estábamos hablando de que casi todo, ahora, ¿qué cosas no? ¿Qué cosas no se pueden constelar? Ujú. Pacientes, es importante que cuando hagas la invitación o cuando tengas un paciente, si eres consteladora, que no tenga problemas psiquiátricos, que tenga, que ya esté diagnosticada con o diagnosticado con una enfermedad mental. Con ellos no podemos trabajar. No podemos trabajar con gente que llega hacia el chisme. Es que a mí me dijeron que no, no podemos trabajar con chismes. No puedo trabajar con la vida de es que mi comadre, es que mi tío, solamente puedo trabajar con mis propios temas y probablemente con los de mis hijos, si son menores de edad. Puedo trabajar temas de mi pareja, pero no puedo trabajar con la pareja de mi hermana. Esos son los temas. No puedo dejar las medicinas y pensar que esto va a ser mágico y que ya empiezo no, siempre va acompañado. Si tú ya llegaste con un tratamiento, tú tienes que seguir tu tratamiento médico y seguir trabajando lo emocional. ¿Qué Claro. otras cosas no? Desde la niña, cosas que quieras, quiero cambiar al otro, no, eso no se puede trabajar. Ok, niños pueden constelar. Mayores de 18 años, preferentemente. ¿Por qué? Porque ya tienen, ya su mente
tiene desarrollado, ya está más desarrollado para darse cuenta. Los niños anteriormente están al servicio del sistema. Lo que le pasa a los niños tiene que ver con papá y con mamá. De preferencia que vayan papá y mamá si los niños están presentando algún problema. Ujú. Y por ejemplo, si yo tengo un hijo, ¿verdad? Y tiene problemas escolares, bullying, como decías vos, Sí, y abro una constelación y me doy cuenta que es un tema de lealtades para con el papá, yo como mamá puedo hacer algo con respecto al sistema de mi esposo o no, y hasta dónde. si tienes, papá no está presente o por qué tú No, no está tendrías, presente. ok. O sea, Cada es cons- como yo estoy muy preocupada y siento que mi pareja está muy desatendido del tema y entonces yo estoy buscando, o tal vez estamos separados. Incluso ya, pongamos este escenario, ya, ya, estamos separados, estamos divorciados, ya no estamos juntos, ya ni siquiera somos pareja, ya, ¿verdad? O estamos juntos, pero estamos emocionalmente distantes, o sea, está como esta distancia ya, o sea, ya no ya. hay como vínculo de pareja Ujú, y a mí ujú. me lleva un tema que estoy súper preocupada por mi hijo, ¿verdad? Y entonces, cuando abro la constelación, me doy cuenta que lo que está pasando con mi hijo tiene que ver con una lealtad con de mi hijo para con el sistema del papá. Ok. Cuando esto sucede, yo necesito restablecer el vínculo con el padre de mi hijo. Yo necesito trabajar ese vínculo. No es que me lleve yo mejor con mi marido, con mi exmarido, con mi expareja, porque es lo que tú quieras. Yo necesito trabajar porque para un bien mayor que es nuestro hijo. El, él está presentando ese bullying, cada caso es particular, ¿verdad? Ujú. Pero generalmente el síntoma te lleva, decía un profesor, Anton de Kroon, el problema es la solución. Si el problema es el bullying y cómo se presenta el bullying, es para que los papás se vuelvan a reconciliar, no para que vayan a tomar un café y sean los grandes amigos, sino para que en el corazón de la mujer pueda integrar al padre, que es todo un tema. Que es todo un tema. Entonces, eso se llama pedagogía sistémica y también se trabaja en constelaciones familiares. Y otro también trabajo en constelaciones familiares son las empresas. También se Claro. trabajan temas empresariales. Eh, Guillermo Chegaray es magnífico, fue el primero que sacó un libro en español acerca de las constelaciones empresariales. Y se le llama constelaciones estructurales. Y se puede trabajar desde los socios, el logo. A mí me ha tocado constelaciones donde se trabaja cómo el logo va a impactar en, en el, en el mundo, el- la empresa, los clientes, el dinero, las finanzas, todo eso se puede trabajar también en constelaciones familiares. Sí, es hermosísimo. ¿Y qué más te iba a preguntar? ¿Qué hacer después de una constelación? Yo voy, constelo contigo, una sesión individual o grupal, y después qué? Después que lo que se sugiere es que no se hable de esta constelación por lo menos en 3 semanas. ¿Y por qué no se va a hablar? Porque el tema son movimientos del alma. Entonces son movimientos muy poderosos porque estás, estás tan concentrado, estás tan movido que cuando lo llevas a racionalizar, entonces empiezan a decirte y a manosear el tema, y decir y a cuestionarlo, y entonces regresas a la mente, que es lo que no queremos. Ya después de 3 semanas, pues ya lo puedes comentar, ya lo puedes platicar. No necesitas ni siquiera que si me tengo que bañar, que si tengo que prender una luz, que si tengo que, no, nada más permanecer en ti, ni siquiera pensarlo mucho. Permitir que algo más grande, que es el gran alma, que hablaba Bert Hellinger, sea quien se encargue de resolver estos temas. Perfecto. ¿Qué más te iba a preguntar? Creo que por acá estamos. Es que es tan hermoso y tantas las posibilidades, ¿verdad? Que es más, que ¿cómo sé yo que un tema en mi vida es sistémico o simple y sencillamente constelo cualquier tema y igual va a salir alguna información de corte sistémico? ¿Cómo voy a saber sistémico? Porque se ha repetido, porque he visto que ha aparecido
generalmente un tema sistémico es busco el mismo tipo de parejas. Entonces me doy cuenta que las parejas me abandonan. Entonces hay que revisar qué es lo que está sucediendo. Si me dices, es que hoy perdí las llaves, pues eso no es un tema sistémico. Si me estás diciendo que constantemente estás perdiendo, entonces ya es algo que a través del tiempo se está repitiendo varias veces y que ya causa un perjuicio en ti. Lola, y tal vez una última cosa, el otro día lo compartía, ¿verdad? Y creo que vos lo integraste de forma muy hermosa y muy oportuna desde el inicio. La importancia de hacerse acompañar por alguien cualificado, ¿verdad? Yo hasta donde sé, ¿verdad? Y ahí incluso me corriges si estoy errada. Las constelaciones familiares, lo mismo que hablabas de Hellinger, ¿verdad? Y con ese tema de cerrar la puerta al excluido, hacerlo doblemente excluido, ¿verdad? Es como de las pocas herramientas terapéuticas o de las pocas terapias que tienen implicaciones tanto para el sistema como para el constelador, o sea, para los sistemas del constelador y del constelante, si la constelación no es realizada de forma que resguarde los tres órdenes que mencionabas, ¿verdad? Pertenencia, equilibrio, jerarquía. Entonces, no sé qué opinión te merece esto, ¿verdad? Y demás, yo no sé, me gustaría saber, me gustaría escuchar. Sí, lo que dices es muy certero. De hecho, en su libro Empezar a constelar de Brigitte Champetier de Rips, ella dice que tras un estudio se dan cuenta que cuando el constelador no está bien capacitado y transgrede estos órdenes y quiere forzar los sistemas, tiene una implicación y se había visto que algunos de ellos habían enfermado y los resultados no son los óptimos, no pasa nada. Entonces, sí es importante cuidarse, es como ir a un médico. Pues, cuidarse de ir con las personas que hayan ya trabajado temas y que ya tengan una experiencia y que sepan acerca de estos órdenes también de ayuda, porque dice los órdenes de ayuda, nadie da lo que no tiene y nadie recibe lo que no necesita. Ujú, maravilloso. Sí, sí, esto como por las implicaciones, ¿verdad? Que a veces creo que eso es un tema mucho de nuestro mundo alternativo, ¿verdad? De esta mirada en donde lo mencionaba el otro día conversando igual con otra terapeuta, ¿verdad? Este asunto de que nosotras, o bueno, quienes trabajamos con terapias alternativas, hacemos una inversión que para mucha gente es alucinante, ¿verdad? La cantidad de dinero que hacemos, o sea, que invertimos en prepararnos y que a las personas les resulta de repente un tanto como mágico, ¿verdad? Todos estos procesos y creen como que es así, ¿verdad? Como que es puro corazón, puro, ¿verdad? Y que realmente no hay como un tema de respaldo atrás, porque estamos trabajando con algo que no es tan sencillo como hagamos un esmalte o hagamos un libro, ¿verdad? O sea, que es algo tangible y que sabes, o sea, estamos trabajando con información que tiene que ver con energía, que tiene que ver con un campo espiritual, que tiene que ver, bueno, con un plano que no responde a la lógica y consecuentemente también dentro de este plano, pues está este asunto de aprender a hacer las cosas bien, porque tiene sus propias reglas, ¿verdad? Y conocer y entender estas reglas es sustantivo. Claro, porque una frase mal dicha o algo forzado o algo que no es comprendido, no es entendido, puede causar muchos dolores y más frustración. Claro. Entonces, sí hay que cuidarnos y sí hay que cuidar a los demás. Sí, sí, la interpretación fenomenológica de la constelación y qué significa cada cosa y lo que acabas de decir, o sea, hay libros dedicados al tema de las frases, ¿verdad? O sea, como para, incluso, ¿verdad? Las frases no son necesariamente siempre preelaboradas, pueden haber algunas que son claves y sustantivas y repetitivas, pero, pero las frases también se diseñan, el constelador, la consteladora las diseña para la Sí, dinámica que se está mostrando. sí, Entonces no es ningún libro que te la está diciendo así como, página tal, libro tal, ¿verdad? No, no, es en el momento, en esta comprensión, en esta interiorización, poder ofrecer
algo que viene a ser un bálsamo para la dinámica familiar que ha venido pues sufriendo en función de X cosa que se esté mostrando. Claro, claro, hay que estar preparados para dar lo mejor de nosotros. Sí. Lola, yo igual voy a pedirte ahora que me pases tus contactos para dejarte aquí incluida en el video. El video va a estar disponible en el canal de YouTube. Y Ay, igual muchas gracias. ahí te voy a dejar como por aquello de que si alguna persona desea pues hacer sesión contigo, ¿verdad? Que sepan que ahí te puede localizar. Agradezco mucho la oportunidad de haber platicado contigo. Es una delicia compartir tu experiencia, tu, tu manera amorosa de abrir nuevos caminos para más personas. Estoy muy agradecida contigo. Muchas gracias, Lola. No, yo con vos. Has sido una maestra muy hermosa en mi camino también. Y aquí esto, ¿verdad? O sea, es como, no porque yo sea consteladora, yo me constelo, o sea, yo busco también a maestras hermosas como vos que me pueden acompañar a mí por lo que acabas de decir, porque trabajar en nosotras es la parte sustantiva de poder seguir ofreciéndole a los demás lo mejor de nosotras, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas Bueno, gracias. gracias a ti. Nos vemos.